Domingo de la 30ª semana del tiempo ordinario, y el Evangelio de San Mateo nos trae el capítulo 22 del 34 al 40, una nueva tentación para Jesús. Fíjense que habiendo visto que Jesús había hecho callar a los saduceos, ahora son los fariseos. Ellos dos, estos dos grupos, detentaban el poder político y religioso de su época. Y dice que se reunió en un lugar aparte para poner nuevamente a prueba a Jesús. Fíjense que este tentar a Jesús significa ponerse en el lugar del demonio. El demonio es el tentador, el acusador. Y acá están buscando cómo acusar a Jesús. Vemos una primera cosa, como muchas veces cuando no hay transparencia, verdad, sinceridad, deseos de aprender, deseos de escuchar al otro, sino deseos de condenar, ya ahí estamos siendo instrumentos del demonio más que de Dios. Y es así como el demonio lo va a probar a través entonces de este grupo. Y le va a preguntar: maestro, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? ¿Sabían que Jesús había curado en sábado, por ejemplo? Claro, para ellos el mandamiento más importante era el del sábado, porque hasta el mismo Dios lo respetaba, porque en el Génesis decía que Dios descansó el día sábado. Pero, como sabían que Jesús no lo respetaba, entonces también sabían que con esto se iba a poner Jesús a la gente en contra. Los fariseos lo ponen entonces a prueba, y Jesús entonces, cuando le preguntan cuál es el mandamiento principal de la ley, Jesús va a hacer una obra maravillosa de composición. Primero, apela a la oración de Israel, Shema Israel, y lo pone a Dios por encima de todas las cosas. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, que Dios sea el todo, que Dios sea todo en tu vida. Lo amarás con todo lo que tienes. Y lo primero es amarlo. ¿Por qué? Porque somos amados por Dios antes que nada. Es el único amor que será fiel y para siempre. El amor divino no pasará jamás. Y por eso dice, este mandamiento es el principal. Pero el segundo es semejante a él. Y aquí Jesús sumará una frase, también un mandamiento del Levítico. Amarás a tu prójimo. Pero también no podemos dejar de lado el como a ti mismo. Quiere decir que Jesús está, por un lado, innovando, conectando textos que antes estaban desconectados, y arma este mandamiento principal. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Algunos dicen que este futuro se refiere a que el amor no pasará jamás, y por tanto amaremos hoy, amaremos mañana, y amarás, ¿no? No solo como un mandato que te doy, debes amar, sino también como que amarás siempre. Siempre estarás amando, si amas a Dios. El amor de Dios se demuestra en el amor al prójimo, y el amor de Dios, si verdaderamente lo vivimos, nos da un gran amor por nosotros mismos, porque ciertamente sentimos que Dios está en nosotros, y ese amor de Dios nos dignifica y nos hace sentir bien también con nosotros mismos. Jesús va a decir, en estos dos mandamientos, que nombra 3 partes, se sostienen toda la ley y los profetas. Contaban de San Francisco de Asís que no podía escribir su regla. Él no quería vivir una regla que no sea solamente el Evangelio. No le quería agregar ni quitar nada al Evangelio. Pero finalmente tiene que escribir una regla, y en esa regla decía que los días miércoles los franciscanos ayunaban y hacían abstinencia. Sucedió una oportunidad que venían ellos, paran en una casa
que ocasionalmente los invitan a quedarse, era un día miércoles y les ofrecen carne. Y ahí lo miran a Francisco y Francisco simplemente dijo, es lo que nos dan, damos gracias a Dios. O sea, no temía en saltar la regla cuando el sentido común indicaba que si era lo único que tenían para comer, no iban a privarse de eso. Yo creo que la libertad interior debe siempre guiar la interpretación de la ley y del Evangelio. Y yo creo que podamos hoy quedarnos con estas tres patas que tiene que tener nuestra vida. Amar a Dios para estar en el vínculo con la fuente de toda la vida, amarnos a nosotros mismos, porque necesitamos también cuidarnos y querernos y ser receptores sanos de ese amor de Dios. Pero amar a los demás, que es el desafío de romper todo egoísmo y poder estar realizando esa vocación de amor que solo se realiza con los demás. El amor a uno mismo no alcanza si no amamos a los demás. Que cuidemos estas tres patas de nuestra vida y podamos así, vivir una vida en plenitud como Jesús nos invita a vivirla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.